Ahora vamos a ver la parte de tesorería que corresponde al pago de recibos, que serían los saldos que nuestros clientes nos vienen a pagar, las órdenes de pago, que son los saldos que nosotros les pagamos a los proveedores, y los estados de cuenta, en donde consultamos el estado de cuenta de los clientes y también podemos registrar su estado de cuenta inicial. Si nos vamos a los estados de cuenta, vemos que hay diversas cuentas en las cuales hay un par que el cliente tiene saldo a favor. En este caso puede ser por una nota de crédito que se le haya realizado o un pago a un proveedor. Y en turquesa vemos los saldos que tienen nuestros clientes. En este caso, por ejemplo, si seleccionamos Hugo Castro, vemos el estado de cuenta más detallado y aquí podemos ver que el estado de cuenta inicial es de 15.000 pesos. Se le realizó una factura de venta al contado, otra factura de venta en cuenta corriente y una nota de crédito con saldo a favor de la empresa. Ya vamos a explicar cómo funciona esto. Y por ejemplo aquí vamos a poder exportar esta lista de Excel o imprimirla. Bueno, vamos a hacer la prueba de un cliente. Por ejemplo, vamos a crear un nuevo cliente. Aquí vamos a crear un nuevo cliente. Vamos a crear un nuevo cliente y si vemos aquí, le vamos a ingresar algunos artículos y le vamos a dar a cuenta corriente. Una vez que nosotros seleccionemos el tipo de pago cuenta corriente, si el cliente fue recién creado o no tenía cuenta corriente, se va a crear automáticamente la cuenta corriente. Le damos a facturar, realizar pago y si ahora buscamos este cliente, Jorge Díaz, vemos que ya tiene el saldo de la venta anterior. Otra de las opciones que podemos realizar es crearle un estado de cuenta inicial al cliente. Por ejemplo, si nos vamos a tesorería, estado de cuenta, registrar estado de cuenta inicial, podemos ir acá nuevo, seleccionamos la cuenta, Jorge Díaz, por ejemplo, y aquí le podemos crear un estado de cuenta inicial, por decirte que nosotros, bueno, el cliente nos debía 15.000 pesos antes de saldo anterior al sistema. Saldo anterior al sistema. Entonces aquí ya este cliente, vemos que si consultamos su estado de cuenta, en tesorería estado de cuenta, consultar estado de cuenta, aquí vemos que Jorge Díaz ya se aumentó ese saldo. Si nosotros lo cliqueamos, vamos a ver con más detalle el saldo corresponde a 15.000 de estado de cuenta inicial más una factura de venta de 27.000, lo que hace un saldo de 42.225. Aquí lo que vamos a poder hacer es exportar esta tabla de Excel o si no mostrarlo para imprimir. Luego, ¿cómo realizamos el pago de este saldo? ¿Cómo realizamos el pago de este saldo? Vamos aquí a tesorería, recibos, registrar recibo. Y aquí nos van a aparecer eh, las opciones para realizar el pago. Si apretamos F3 vamos a ver las cuentas. Nuevamente nos aparecen todas las cuentas con su saldo y aquí nos aparece la cuenta de Jorge Díaz. Si vemos, Jorge Díaz tiene un saldo de 4.225 que corresponderían 15.000 al estado de cuenta inicial y 27.225 a la factura. Entonces, en principio, se podría pagar o esta factura o todo el importe que nos debe, que sería este, 4.225. Si vemos aquí, y aplicamos, por ejemplo, el cliente nos pagó 40.000, vemos que acá hay una opción que dice imputar automáticamente. ¿Esto qué significa? Imputar automáticamente significa que cuando yo le dé Enter, automáticamente lo va a imputar a la factura. ¿Ves? Acá van a aparecer todas las facturas de venta, las notas de débito de venta y las notas de crédito de compra van a aparecer aquí y se van a ir pagando con este saldo. Pero si yo le destildo el imputar automáticamente, vemos que automáticamente en importe sin imputar pasan esos 40.000 y nosotros los tenemos que imputar manualmente. En este caso, lo más recomendable es dejarlo que lo impute automáticamente y lo va a imputar. Lo va a imputar automáticamente, estos 40.000 lo va a imputar automáticamente
con las facturas que hayan sido de la más antigua a la más nueva. Bueno, ahí quedaron estos 40.000 que se van a imputar 27.225 en la factura y lo restante era lo del saldo inicial. Entonces, en la segunda tabla, en la tabla de abajo en amarilla, le vamos a tener que decir cómo nos pagó estos 40.000. Un ejemplo puede ser vino y nos pagó estos 40.000 pesos en efectivo. Entonces le damos aquí en la columna del importe y le decimos que estos 40.000 vino a pagarnos en efectivo. O si no, otra de las formas que podemos hacer es, nos pagó 20.000 en efectivo, 20.000 en efectivo, por ejemplo, y nos pagó 20.000 con un cheque. Entonces, estos 20.000, si vemos aquí cuando le cliqueamos 20.000, me dice total imputado 20.000 y el importe sin imputar son 20.000. O sea, nos faltaría imputar 20.000 más. Lo que podemos hacer aquí es, si nos pagó con un cheque, por ejemplo, de 20.000, le damos 20.000, enter, y aquí nos va a aparecer para agregar ese cheque. Aquí abajo nos va a aparecer los cheques recibidos de esta cuenta, que como es nueva no tiene ningún cheque, y entonces aquí vamos a poder agregar el cheque. Por ejemplo, Banco Nación, sucursal HCA, aquí el número de cheque y aquí el vencimiento de los cheques. Por ejemplo, a un mes. Eh, aquí está el importe y cuando nosotros le demos agregar, acá nos va a aparecer que el importe a pagar es 20.000, importe agregado 20.000. Entonces, cuando nosotros le damos a aceptar, ¿qué me dice? Los cheques agregados en la primera tabla pasarán a cheques en cartera. Que esto después lo vamos a ver en el tema de los bancos. Entonces, le damos que sí, entonces automáticamente esto se puso en verde y aquí nos va a aparecer que ya estos 40.000 ya quedaron abonados con 20.000 en efectivo y 20.000 en cheque. Pero vemos que aquí el importe, aquí nos aparece el amarillo porque vamos a ver que hay un sobrante de saldo entre esos 27.225 y los 40.000 que corresponderían al saldo inicial. Entonces, cuando nosotros le demos guardar, aquí nos va a aparecer ese monto. Me dice, quedaron 12.775 sin imputar a ningún comprobante. Desea guardarlos como saldo sobrante y nosotros aquí le vamos a poner aceptar porque quiere decir que este saldo no ha sido imputado. Estos 12.775 es la resta entre 40.000 y 27.225. Al ya tener un saldo inicial que no está registrado como una factura, aquí nos va a aparecer como saldo sobrante, pero en realidad es el saldo, ese saldo se va a cubrir con estos 42.000 que ya nos debe. Entonces le damos a aceptar y aquí me dice pago realizado satisfactoriamente, desea imprimir el comprobante, le damos que sí y aquí nos va a aparecer el detalle del pago. Nos va a decir todos los datos del cliente, los datos de la factura que se pagaron, el monto imputado, la forma de pago y en este caso como se pagó con un cheque nos va a aparecer el importe del cheque. Si nos vamos más abajo vamos a tener el total imputado y el saldo restante de la cuenta. Así nos quedaría este recibo de pago y ahora vamos a ver nuevamente el estado de cuenta del cliente. Si vemos aquí en Jorge Díaz, nos debe 2.225, que corresponden al saldo estado de cuenta inicial, la factura, y ya nos pagó 40.000, entonces nos queda debiendo 2.225. Luego, poner que el cliente viene otro día y nos quiere pagar esos 2.225, vamos nuevamente a registrar recibo, seleccionamos el cliente y aquí sí, 2.225. Le damos Enter. Aquí no nos va a aparecer ninguna factura porque la factura ya se abonó, entonces lo vamos a registrar en efectivo. Nuevamente nos va a aparecer el cartel de saldo sobrante porque no hay ningún comprobante en el que se impute, pero como este es el saldo del cliente que nos quedó del estado de cuenta inicial, le damos a aceptar y aquí nuevamente nos va a aparecer el recibo de pago y vemos que ya está saldada la cuenta del cliente. Luego, por ejemplo, aquí lo que vamos a poder hacer es, cuando consultamos la cuenta, vamos a poder ver el estado de cuenta general, que significaría el estado de cuenta de todos los clientes. Vemos aquí. En algunos casos puede ser que realicemos mal este recibo de pago y lo querramos cancelar.
Para cancelarlo vamos a tesorería, recibos, consultar recibos. Si vamos a consultar recibos, nos van a mostrar todos los recibos de pago que tenemos. Un ejemplo, si quisiéramos cancelar este recibo de 2.225, le damos aquí a cancelar recibo y ya me dice, desea cancelar el recibo y nos va a preguntar el motivo, por qué fue mal confeccionado. Entonces, automáticamente el recibo fue cancelado y ya esos 2.225, si vamos al estado de cuenta del cliente, vemos que están nuevamente, el cliente estaba en cero y ahora está en 2.225 porque se borró el recibo de 2.225. Lo mismo pasaría si nosotros vamos a recibos, consultar recibos, borramos este. Y en este caso, eh, es una opción particular porque tiene registrado un cheque este recibo. Entonces, si vemos cuando cancelamos el recibo, mal confeccionado, también le vamos a poner mal confeccionado y aceptar, dice el recibo fue cancelado correctamente. Automáticamente que cancelemos el recibo se va a eliminar el cheque que le agregamos al recibo. Entonces, si vamos aquí a consultar estados de cuenta, vemos que este cliente tiene nuevamente el saldo y esta opción la vamos a mostrar en un siguiente video, pero vamos a ver que en cheque en cartera ya no aparece ese cheque, es decir, que ya se borró el cheque. Si quisiéramos confeccionar el recibo, vamos nuevamente, buscamos el cliente, nos aparece nuevamente la factura y podemos iniciar el recibo de pago nuevamente. Y así quedaría confeccionado los recibos de pago.